En nombre de la Comisión del Centenario del Natalicio don Rodrigo Facio, les doy la más cordial bienvenida a esta actividad y un agradecimiento especial a quienes hoy nos acompañan como expositores de la revista de esta edición especial de Ciencias Sociales dedicadas a difundir el pensamiento de Rodrigo Facio sobre la universidad, y que gracias a la colaboración del colega de la comisión, Daniel Camacho, fue posible reproducir los 12 discursos de don Rodrigo Facio, 7 discursos dedicados a finalizar cada acto de clausura de cada año académico desde el periodo 1954 a 1960 y 5 discursos dedicados a cada una de las inauguraciones de los pabellones de las facultades de nuestra universidad en el periodo en que fue rector. Desde la conmemoración oficial del centenario, la comisión integrada por los compañeros y compañeras del Consejo Universitario, de la Rectoría, académicos y estudiantes, nos dedicamos a realizar distintas actividades a lo largo del año y en todas las sedes regionales, como conferencias sobre el pensamiento y obra de Rodrigo Facio, algunas de ellas todavía en desarrollo, intervenciones en la radio universitaria y en el Canal 15, artículos en el periódico Universidad, la reproducción de material didáctico por parte de nuestra editorial universitaria, la producción de un documental que se presentará posiblemente a inicios del mes de diciembre, el foro institucional que dirige el doctor Manuel María Murillo, que va a dedicar su foro a esta actividad de Rodrigo Facio el 22 y 23 de noviembre, que se celebrará en este auditorio, un concurso de estudiantes en el cual están participando también los estudiantes sobre un ensayo de Rodrigo Facio, entre otras actividades. El pensamiento y obra de don Rodrigo es tan abundante y de un gran contenido académico, humano y político que la comisión que coordino se ha propuesto divulgarla por todos los medios posibles a la comunidad universitaria y nacional, porque su visión de universidad y sociedad sigue siendo tan actualizada y pertinente como aquellos días en que Rodrigo Facio dirigía esta Universidad de Costa Rica. Sin duda alguna, don Rodrigo Facio se destaca como uno de los líderes de mediados del siglo anterior, mentor y organizador de nuestra Universidad de Costa Rica, líder de las generaciones de la época y promotor de las ideas y reformas del Estado Social de Derecho de nuestro país, que hoy disfrutamos y que nos conmina a mantener vivos esos pensamientos todos los días mediante el estudio y reflexión de sus ideas, que constituyen verdaderas joyas de tratados y obras literarias sobre la universidad y la sociedad, de lectura obligatoria para todos y todas las estudiantes y de la comunidad universitaria y nacional, como son los documentos que en esta revista hoy día se exponen. Finalmente, los invito a los queridos estudiantes, a quienes don Rodrigo tenía un cariño muy especial, a que adquieran esta edición de la revista, que la Asociación de Estudiantes, que el Consejo de Estudiantes más bien de Ciencias Económicas tiene ahí a la entrada, para que con una pequeña donación, no va a ser vendida, porque el precio es de 1.500 y va a estar en editorial, pero como una contribución para difundir ese pensamiento, se le ha querido disponer de una cantidad pequeña para que los estudiantes y las estudiantes lo adquieran mediante una pequeña donación. Espero que todas y todos salgamos fortalecidos de esta actividad con la exposición de don Rodrigo, con la exposición de las ideas, de don Rodrigo, que comentarán nuestros invitados especiales. A todos ellos, a nuestros estimados invitados y a todos ustedes, muchísimas gracias por la presencia en esta tarde. Muchas gracias. Para iniciar la actividad vamos a solicitarle a la doctora Teresita Cordero, quien va a ser la moderadora de la actividad, que nos colabore en todo lo que es la presentación de las personas y de los temas de esta revista de Ciencias Sociales. Muchas gracias a todos y a todas.
Buenas tardes, muchas gracias don Carlos por la presentación inicial de lo que ha sido el trabajo arduo de la comisión y agradecerles también de parte del Consejo Universitario y de mi persona que podamos colaborar en este espacio hoy ante un evento tan importante como es la presentación de una revista que los compañeros que me están aquí en la mesa principal van a hacer algunos comentarios. Yo nada más quisiera indicar de que es muy importante hacer una revisión de lo que fue el inicio y lo que ha sido el desarrollo de la Universidad de Costa Rica, porque en realidad las bases de lo que somos hoy está soñada, pensada, vislumbrada en aquella época. Creo que uno de los tesoros más importantes que tiene la universidad son sus registros. En este caso, pues un registro de los discursos de don Rodrigo, pero yo también quisiera señalar que los registros de las actas del Consejo Universitario son un espacio también para encontrar voces diversas y para reconocer realmente lo que se pensaba en aquella época, en una época convulsa, no fue una época tampoco así como sencilla, donde el contexto del inicio de la universidad fue la aglutinación de una serie de escuelas que se daban en el país y que también son inspiradas en las universidades latinoamericanas. En ese sentido, la reforma de Córdoba le hizo un implante a lo que era lo que soñaba el país en ese momento, más o menos en 1935 y después en 1940, la creación de la Universidad de Costa Rica. La Universidad de Costa Rica hoy es muy compleja, tenemos diferentes estructuras, pero imagínense una universidad que inicia con 700 estudiantes y que más o menos en los años 50 son más o menos 2000, con un conjunto de profesores y profesoras, donde en el Consejo Universitario se veía todo tipo de temas, desde la lista de personas graduadas, algunas definiciones a veces de puestos, etcétera. Ahí hay un campo rico de arqueología, dicen, de los datos que podemos también eventualmente tener. Y por supuesto hoy el Consejo Universitario ha evolucionado muchísimo porque algunas de esas tareas están en oficinas, están en las unidades académicas. Entonces eso ha cambiado realmente la dinámica de lo que es hoy. Sin embargo, nosotros consideramos y se ha insistido mucho a los estudiantes de la importancia de no olvidar a nuestros antecesores y por eso yo creo que es un baluarte y un interés de toda la institución por recabar el conocimiento y la posición que tenía don Rodrigo Facio. Quiero destacar que don Rodrigo tenía una mirada política muy particular, pero sobre todo una ética política que le interesaba el bien común. Eso es algo que podría alguien decir, no, a mí me interesa mi carrera, mi título y solamente yo, no, pero él insistía que la universidad tenía que estar al servicio del país y eso es uno de los grandes retos que tiene este país y la institucionalidad pública de lo que ha sido la Universidad de Costa Rica. Por supuesto, ustedes saben que la educación es un tema, es un baluarte para la sociedad costarricense, es un baluarte para cada uno de nosotros y que esa mirada desde la Universidad de Costa Rica se insiste que sea una mirada humanista, donde la mujer y el hombre sean el centro de nuestro trabajo. Los cambios son profundos también los que se dan en esta situación, sabemos que hay condiciones particulares que podrían incidir en una discusión de lo que debe ser la universidad pública, pero mirar digamos los pensamientos, las acciones y la coherencia que tenía una persona como don Rodrigo también nos tiene que impactar a cada uno de nosotros de cuál es el trabajo que debemos hacer. Entonces, este es un texto, pero hay otros materiales de otros autores de la universidad, pero es un texto de estudio y en ese sentido yo creo que debería ser un texto para los cursos, donde nos preguntemos qué estaba soñando esta persona en conjunto con un grupo de personas, tanto dentro de la institución como del país. Entonces, ese es como un preámbulo para indicar la importancia de conocer nuestra herencia. O sea, nuestra herencia también habla de lo que somos hoy y de lo que deberíamos apuntalar hacia el futuro.
Desde esta mirada visionaria, yo nada más quiero pues cerrar esta primera así brevísima introducción para presentarles a las personas que están en la mesa principal. Yo creo que son muy conocidas, pero siempre es, por lo menos es mi tarea principal poder hablar de las personas que están acá. Voy a hacer una brevísima exposición de cada una de las personas que van a compartir en el orden de la palabra. Primero, el doctor Daniel Camacho Monge, que va a ser la primera persona que expone. Don Daniel es profesor emérito de la Escuela de Sociología y en el año 2016 recibió el premio Rodrigo Facio Brenes como un homenaje a su trayectoria profesional y académica y a su incansable labor en defensa de los derechos humanos. Ahora me preguntaba don Daniel que si yo conocía a don Rodrigo, le dije no, lo conozco en fotos, en sus textos y en su palabra, pero parece que don Daniel sí fue alguien que lo conoció personalmente. Don Daniel, durante su labor en la Universidad de Costa Rica, por casi 60 años, no sé si es una indiscreción, fue pionero en diversos espacios institucionales, fue el primer decano de la Facultad de Ciencias Sociales y el primer director del Instituto de Investigaciones Sociales. Ha sido director de la Revista de Ciencias Sociales, secretario general del Tercer Congreso Universitario y presidente de la Academia Universitaria de Profesores Eméritos y Eméritas de la Universidad de Costa Rica en este momento. En el ámbito institucional ha sobresalido por ser un docente con una faceta humana de indiscutible calidad, apoyo y motivación al estudiantado, aparte de ser uno de los principales difusores y promotores del estudio de la obra de Rodrigo Facio. O sea, es una de estas personas que ustedes pueden entrevistar, conversar y preguntar, porque tiene mucho conocimiento. Yo creo que los que están en la mesa principal, los compañeros y compañeras. Nada más para acabar, el doctor Camacho es sociólogo, abogado y politólogo, aparte de su prolongada actividad académica. Se ha destacado por sus luchas sociales, ambientales y por la defensa asidua de los derechos humanos, tanto a escala nacional como en la región centroamericana. Esto es nada más una pincelada del doctor Daniel Camacho. Voy a continuar con la doctora Yamilet González. Ella es licenciada en Historia y Geografía de la Universidad de Costa Rica y tiene un doctorado en Ciencias Históricas por la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica. Desde muy joven, doña Yamilet inició sus labores en esta casa de estudio superior, donde se ha desempeñado como docente en la sede regional de Occidente por más de 15 años y en la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva. También fue directora de la Escuela de la Maestría en la maestría en Historia e investigadora del Centro de Investigaciones Históricas de América Latina y el Centro de Identidad y Cultura Latinoamericana. Fue vicedecana y decana del Sistema de Estudios de Posgrado en el año 1996, asumió la Vicerrectoría de Investigación, cargo en el que permaneció hasta su elección como rectora en el 2004. Es indudable que la gestión de la doctora González como la primera rectora mujer de la Universidad de Costa Rica se caracterizó por la modernización y el crecimiento de la institución por medio de la construcción de infraestructura, adquisición de terrenos, la conectividad a través de internet de banda ancha e inalámbrica, la creación de nuevas carreras en todas las sedes, la ampliación de cupos para los estudiantes y la formación de una generación de reemplazo en la docencia por medio de la formación en el exterior. Muchos de estos sueños también desde los 50, pero que han ido creciendo y potenciándose en las diferentes administraciones, y una de ellas es la de doña Yamilet. Durante su administración también se fortaleció el sistema de becas para evitar que muchos estudiantes desertaran por falta de recursos, se inició la migración hacia el software libre y se tomaron medidas para evitar la fuga de profesionales y becarios, entre otras cosas. También es un pincelada de su trayectoria. Y por último voy a presentar al doctor Javier Trejo Zelaya, que va a ser el que va a tomar la palabra al final. Él es el actual decano de la Facultad de Ciencias, es docente e investigador de la Escuela de Matemáticas y del Centro de Investigaciones en Matemáticas Puras y Aplicadas, CIMPA, si es que alguien tiene problemas de matemática con el doctor Trejos.
Cuenta con una reconocida trayectoria en el campo de las matemáticas, como les digo, tanto dentro de la universidad como fuera de ella. Ha desarrollado múltiples proyectos de investigación en reconocidos laboratorios nacionales y del extranjero en materia de análisis multivariado de datos, clasificación automática y optimización estocástica y combinatoria. Es autor de numerosas publicaciones en ese campo y por su prolífera labor el doctor Trejos ha recibido varios premios y reconocimientos, entre ellos el premio Simón Rinier de la Sociedad Francofónica de Clasificación 1996 y el que otorga la Academia de Ciencias del Tercer Mundo y el Consejo Nacional para Ciencias Científicas y Tecnológicas CONICYT de Costa Rica. Así es que voy a dejarles ahora la palabra con estos distinguidos expositores y le doy la palabra al doctor Daniel Camacho. Voy a hablar de ella más. Claro. Buenas tardes. Ya. La revista de Ciencias Sociales sale cada 3 meses y de vez en cuando, no siempre, hacemos presentaciones, pero que yo recuerde, y yo la dirijo hace como 40 años, esta es una ocasión donde los comentaristas son de una altísima distinción, no solo por los puestos que ocupan o han ocupado, sino por su calidad académica y humana. Doña Teresita, miembro del Consejo Universitario, doña Yamilet, no solo es rectora, ya vieron todo lo que es, además entregada a la universidad toda su vida. La conocí jovencita, fue mi alumna, y ahí estaba entregada a la universidad. A don Javier lo conozco menos, pero es el decano de ciencias con esa trayectoria de matemáticas. Entonces, eso, unido a la presencia del decano de esta facultad, don Carlos Palma, que es el coordinador de la comisión del centenario, nos da a los de la revista, que hay 2 personas de la revista, la editora María Fernanda Arguedas y nuestra asistente, un motivo de mucho orgullo, y que se agrega al de haber podido contribuir a la edición de los discursos de don Rodrigo. No son todos los discursos, es una colección de discursos, los de graduación y clausura del año, de todos los años en que fue rector, y los de inauguración de 5 edificios que se construyeron durante su gestión. La primera iniciativa es de doña Zaida Siles y su equipo, ella es la periodista del Consejo Universitario, y fue a ella a la que se les ocurrió hacer esa colección, y su colega Alejandra, que no está, y por supuesto con la colaboración entusiasta de todos los que tenemos que ver en la comisión y en la revista. Había que escribir una introducción y le tocaba al director, aunque me puse muy nervioso porque un escrito mío a la par de esas joyas que son los discursos de Rodrigo Facio, pues podría desmerecer un poco. Yo lo que hice fue tratar de contextualizar, y eso es lo que voy a tratar de hacer ahora. Pero quiero comenzar llamando la atención sobre una cosa que digo en la introducción, pero que yo llamo la atención porque es muy importante que los universitarios de la Universidad de Costa Rica seamos conscientes de eso. Y aquí hay, bueno, estamos entre universitarios, profesores, docentes, etcétera, y me interesan sobre todo los estudiantes. Ustedes no sé si saben, muchachos y muchachas, que ustedes estudian en la universidad
que ocupa el puesto número 34 entre todas las universidades de América Latina y que ocupa el puesto 841 entre todas las universidades del mundo. Esos son rankings que hacen organizaciones especializadas con base en unos parámetros objetivos. Y para hablar bien de don Rodrigo Facio, hay que contextualizarlo en esta institución y en la creación colectiva que es esta institución, sobre todo generada por un país muy extraño, un paisecito pobre y pequeño, como decía don Rodrigo, y que es capaz de generar una institución como esta y como otras, ¿verdad? El ICE es la empresa más grande de Centroamérica y el Caribe. El Banco Nacional es el banco más grande de Centroamérica y el Caribe. La refinadora de petróleo es la mayor compradora de petróleo de Centroamérica y el Caribe. No es que nosotros gastemos más petróleo, pero en los otros países la compran diversas compañías. Aquí todo lo compra la refinadora de petróleo. Entonces somos en la bolsa de petróleo un cotizador importante en este paisecito pobre y pequeño. Don Rodrigo nació con el siglo, porque el siglo XX, y eso lo dicen muchos los historiadores y los científicos políticos, comenzó en 1917, no en 1900. 1917, el año en que nació don Rodrigo. Y comenzó en el 1917 porque ese año fue la Revolución Rusa, que conmovió al mundo. Uno puede estar en contra o a favor, ese es otro problema. Lo cierto es que el mundo cambió profundamente con la Revolución Rusa, que vean qué casualidad, hoy, 25 de octubre, cumple exactamente 100 años. Hoy es el centenario de la Revolución Bolchevique en Rusia. Y que transforma el mundo, porque sectores de la sociedad es que en situación de muchas ventajas, clase obrera, etcétera, etcétera, tomaron el poder en uno de los países más ricos, más grandes, más extensos del mundo, con un proyecto diferente. Y el mundo estaba lleno de monarquías y de gobiernos que favorecían a grupos muy pequeños. Entonces se desató aquella gran rivalidad que duró precisamente todo el siglo XX y que a nosotros nos tocó. A nosotros nos tocó con guerra civil de por medio, porque no se puede explicar la guerra civil de 1948 sin ese contexto. La guerra civil de 1948 tiene, entre otras causas, entre otras, algunas más pretextos que causas, precisamente esa confrontación, este socialista o este capitalista, clase obrera, sectores poderosos del mundo. Hay mucho escrito sobre eso. Y ahí está una opción tercera, una tercera opción que también toma mucha fuerza en Costa Rica, que es la opción que se da en llamar socialdemócrata y de la cual, que es conformada por una serie de grandes pensadores y grandes luchadores y grandes prácticos políticos encabezados por José Figueres y por otra gente de su grupo como Alberto Martén, como Alberto Cañas Escalante, como Jorge Manuel Dengo, como Daniel Ubero, poco después, etcétera, no menciono más, pero que retoman las reformas que habían hecho los otros, Calderón Guardia y Manuel Mora,
el jefe del Partido Comunista de Costa Rica, y construyen la Costa Rica moderna, gracias a la cual, muchachos y muchachas, ustedes están sentados en la Universidad 841 mejor del mundo, a ese proyecto, que es un proyecto nacional, construido por dos fuerzas que se enfrentaron con las armas y que tuvieron en una guerra de 3 meses 3.000 muertos en una población que no llegaba al 1.000.000 de habitantes. Don Rodrigo era uno de los ideólogos más importantes de ese grupo, no obstante ser un muchachito. Para el 48, don Rodrigo Facio tenía 28 o 29 años, para la Guerra Civil del 48. Ya era profesor de esta universidad, decano de esta facultad, decano, profesor primero y luego decano. Él estudió Derecho, pero su vocación era la economía, y su tesis de Derecho es de economía. Y muy pronto fue profesor de economía, secretario general de la universidad, vicedecano de esta facultad y decano de esta facultad. Él retoma el pensamiento universitario de Costa Rica. Nosotros celebramos hace 3 años el 75 aniversario de la fundación de la Universidad de Costa Rica. Pero la Universidad de Costa Rica no tiene, la universidad en Costa Rica, no la Universidad de Costa Rica, no tiene 75 años. Tiene, había sacado la cuenta, 160 años. Porque la tradición universitaria de Costa Rica comienza con la Universidad de Santo Tomás, que fue establecida en 1843 y cerrada en 1888. Pero, habría mucho que decir de todo eso, pero paso rápido para que Teresita no tenga que llamarme la atención. Hay 50 años, 52 para ser preciso, entre el cierre de la Universidad de Santo Tomás y la apertura de la Universidad de Costa Rica. Pero en ese tiempo no había universidad, pero sí había educación superior. Facultad de Derecho, Facultad de Medicina, aunque no formaba médicos, pero había una Facultad de Medicina que acreditaba y que vigilaba la formación de especialistas en los hospitales. Acá el doctor Calzada, que sabe mucho de eso. Facultad de Filosofía, Escuela de Agricultura, Escuela de Enfermería, que está cumpliendo 100 años este año también, ¿verdad? Había educación superior. Y los decanos de esas escuelas superiores que no formaban parte de la universidad, yo tengo los testimonios escritos sobre eso, nunca cesaron de reclamar la reapertura de la universidad. Ahí está documentado. Don Alejandro Alvarado Quiroz, el primer rector de esta universidad, que era el decano de la Escuela de Derecho, dependiendo del Colegio de Abogados, tenía una larga lucha de reclamo porque se estableciera la universidad. Don Rodrigo Facio, que no es mezquino, reconoce muchas de las ideas que su grupo implementó en la Universidad de Costa Rica, reconoce su raíz en la Universidad de Santo Tomás, un poco menos porque estamos hablando del siglo XIX, y sobre todo en esas 50 años de interregno. Y también la generación de universitarios que había venido pensando la universidad a partir del 40, que la universidad se funda. Entre ellos 2 grandes, Abelardo Bonilla Valdares y Enrique Macaya Lama, que escriben una famosa ponencia en el primer congreso universitario que vislumbra no solo la reforma del 57, impulsada por don Rodrigo Facio, sino la reforma del tercer congreso universitario, que yo participé en ese congreso, fui el secretario general, y siempre creíamos que lo habíamos inventado todo, y cuando uno se pone a estudiar no inventamos mucho. Ahí está la tradición universitaria de los primeros 8 años de la Universidad de Costa Rica y de los otros años en que estuvo don Rodrigo Facio ahí. Lo interesante de don Rodrigo Facio es que él se convierte en el líder de ese movimiento
Y no solo eso, porque desde antes ya él también tenía propuestas importantísimas desde el punto de vista de la sociedad y el Estado costarricense. Él no pensó solo en la universidad. Él tenía también, trabajando dentro de ese grupo que mencioné, cuyo antecedente es el muy afamado Centro para el Estudio de los Problemas Nacionales, tenían proyectos de cómo reorganizar la sociedad y el Estado costarricenses. Proyectos que, precisamente con el 48 y con esa sabiduría de don José Figueres, que yo no termino de agradecer lo que hizo por este país, que no llegó después de que triunfó a deshacer la obra magnífica de sus enemigos acérrimos, sino que la toma y la amplía, no la profundiza. Porque ahí hay un detalle. En los primeros 8 años, Calderón y Manuel Mora, esas conquistas se conquistan en la calle con movilización popular. Después, con Figueres y el Partido de Liberación Nacional, las reformas se conceden y se desmoviliza la base. No solo se desmoviliza, sino que el sector más radical, el sector comunista, es ilegalizado. Pero bueno, de todas maneras hubo una guerra. Tampoco pensamos que después de la guerra las cosas son así tan fáciles. Y ahí está don Rodrigo, sistematizando el pensamiento heredado y el pensamiento que se produce en ese momento. Y no solo eso, sino actuando en consecuencia. Él escribió, por ejemplo, sobre las instituciones autónomas, cosas de las que se hablaba en esos grupos, sobre la intervención del Estado para la redistribución del ingreso, para hacer una sociedad más justa. Pero no solo eso, sino que él consideraba, porque él criticaba igualmente al liberalismo y al comunismo, pero que había formas económicas de producción que estaban precisamente en el justo medio, y por eso no solo es un teórico del cooperativismo, sino un hombre práctico del cooperativismo. Las primeras cooperativas de este país son fundadas por ese grupo, encabezados por Rodrigo Facio. Una cooperativa de consumidores, algo así, en Paraíso, y la cooperativa insignia de esa época, que es la cooperativa Victoria, la del Ingenio Victoria, en Grecia. Ahí estaba él ayudando a la organización. Así como era práctico en la construcción de la universidad, fue práctico también en la construcción de esas opciones económicas intermedias. No he llegado a mi tiempo, pero voy a detenerme para darle más tiempo porque me interesa mucho ir a doña Yamilet y al ingeniero. Nada más porque yo estaba enfatizando sobre todo la faceta de líder de don Rodrigo. Es decir, él nunca quiso presentarse como una persona iluminada. Es un líder. Y yo digo aquí, con eso termino, sobre esa condición. Aunque lidera una de las transformaciones más profundas del ideario y la práctica universitarias en Costa Rica, el rector Facio no pretende en manera alguna adjudicársela personalmente, lo cual muestra sus altos valores éticos. Su gran misión fue la de líder, y debe recordarse que un líder, quien se puede encontrar solitario al tomar grandes decisiones, no está solo en la interpretación de la realidad circundante
ni en la elaboración del proyecto que propugna. Es líder quien sabe interpretar el signo de su tiempo, o sea, las corrientes más o menos evidentes o más o menos ocultas que ya existen en la sociedad. El mérito del líder es reconocerlas e ir más allá, descubrir el camino que ya se vislumbra, ver mucho más adelante y trazar rumbos de largo plazo. El líder es un profeta del presente y un anticipo del futuro. Por eso es que Rodrigo Facio está vigente todavía. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas, compañeros de la mesa, compañera, colegas universitarios, amigos y jóvenes estudiantes. Yo primero que nada quiero agradecer la invitación que se me hace para participar en esta actividad de presentación del número 156 de la revista de Ciencias Sociales, una revista que nos es muy cercana a todos los que transcurrimos nuestra vida académica en la facultad y que en este caso contiene materiales muy diversos, producto del trabajo de don Rodrigo, y entre ellos los discursos de clausura de los años académicos en que don Rodrigo Facio Brenes fue rector de la Universidad de Costa Rica, un acto académico al que él siempre le dio mucha importancia, no se oye. Un acto académico, les decía, que siempre provocó en él una especial reflexión sobre la institución. Muy oportunas me parecen también estas actividades que se han organizado en torno al pensamiento de Rodrigo Facio sobre la universidad, porque a este reformador y educador universitario tenemos, por una parte, que recordarlo y por otra, que enseñar su pensamiento a las nuevas generaciones de universitarios que quizás no conocen, no saben que la historia de la Universidad de Costa Rica se liga forzosamente a su pensamiento, que no es posible entender la Universidad de Costa Rica y su desarrollo en los últimos 60 años sin profundizar en el pensamiento de don Rodrigo y conocer la forma en cómo asume la gestión institucional y la vida académica. Recurrir a él siempre resulta relevante y pertinente, sobre todo en los momentos actuales, cuando la universidad pública y en particular la Universidad de Costa Rica se ve inmersa en un entorno nacional e internacional muy diferente al de aquellos años 50 y 60 del siglo pasado. Un entorno que nos plantea nuevos retos y nos exige reflexión, mucha reflexión para poder responder adecuadamente a las demandas de formación, generación de conocimiento en un país que necesita un desarrollo integral y equilibrado en todos los aspectos. Para mi generación, como he mencionado en otros momentos, la vida cotidiana nos recuerda a Rodrigo Facio permanentemente. Para empezar, al invocar la ciudad universitaria que lleva su nombre, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Cada vez que se camina o se recorre este campus, su imagen está presente y la huella de su pensamiento se reconoce en muchos de los planteamientos que aún hoy se hacen sobre la universidad, sobre todo en los que defienden la noción de libertad, de independencia que se encuentra muy arraigada en toda su obra. Rodrigo Facio nace, también lo he mencionado en algún otro momento, bajo un signo de fuego regido por Marte. Siempre se caracterizó por manejar en forma magistral el discurso, escribir profusamente y considerar que la economía está en la base de cualquier reforma en un Estado de Derecho y de cualquier nueva política para lograr un desarrollo sociocultural. Así lo expresa en el discurso de inauguración de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales en el año 1960, que está entre los discursos de la revista que hoy presentamos, al señalar, y lo voy a citar textualmente, que en el paso hacia nuevas modalidades económicas y sociales impuestas por la justa aspiración de difundir el bienestar y la cultura entre todos los miembros de la sociedad,
la economía mantenga y acreciente su vitalidad y sean preservados y fortalecidos los valores humanos y éticos. Ahora, si bien es cierto que una buena parte de sus escritos académicos se refieren a la economía como el sustrato sobre el que se montan las otras condiciones del Estado, sus numerosos discursos y artículos en periódicos y revistas, como este especial número 156 de Ciencias Sociales, nos muestran la diversidad de su pensamiento, sus múltiples inquietudes y una propuesta diversa y coherente en sus principios. Cada vez que alguno o alguna de nosotras piensa en la esencia de la institución como universidad cualitativa, humanista, ética, crítica y al servicio del bien común, necesariamente tiene que pensar y recordar al rector Facio. Lo recordamos, por ejemplo, cuando defendemos el principio de la autonomía universitaria, una lucha que libró en la Asamblea Constituyente del año 1949 como diputado constituyente, señalando y enfatizando sobre la necesidad de que la universidad cuente con autonomía administrativa, autonomía para darse su gobierno propio, autonomía para crear conocimiento, autonomía financiera, que la convierta en una institución independiente, sin injerencia del poder político estatal, autonomía para poder servir de referente y de espejo a la sociedad costarricense. Y Rodrigo Facio pensó mucho la autonomía en la universidad, trabajó mucho por la autonomía universitaria y pensó en que un gobierno universitario efectivo, democrático y libre es necesario, como él lo decía, contar con libertad, con autonomía, con autodeterminación, que es necesario tomar decisiones con libertad y logra, junto con otros universitarios, que la Asamblea Constituyente de 1949 consagre el principio de la autonomía en la Carta Magna. No conozco yo en otros países donde la autonomía esté consagrada constitucionalmente y eso ha sido muy importante para la defensa de este principio tan importante en la universidad. En diferentes momentos y en los discursos, si ustedes los van a leer, encontrarán reflexiones en torno a este principio. En el acto académico de 1954 expresa: libre es, pues, la Universidad de Costa Rica, abierta a todas las tendencias, receptiva de todas las inquietudes filosóficas, científicas o sociales, respetuosa de todas las ideas, y no aceptará nunca más calificativo que ese, el de libre. También en 1955, en el discurso del año siguiente, en el acto de clausura, dice: libertad académica plena, gobierno estudiantil para los problemas estudiantiles, sociedades de debate, diferencia de opiniones y unidad de corazón. Confieso, dice Rodrigo Facio, que cuanto más pienso y reflexiono en estos principios, más me convenzo de que vale toda la pena cualquier esfuerzo que se haga por fortalecerlos. Un esfuerzo por constituir la pequeña y ejemplar república universitaria que tanto defendió y de la que en la clausura del año académico de 1960 dice: la pequeña república universitaria forja las virtudes de la absoluta libertad para todas las personas, completa tolerancia para todas las ideas, diálogo constructivo, responsabilidad acrisolada, selección ética de los medios, preocupación por los problemas verdaderos. Esas mismas virtudes que quisiéramos ver prevalecer sin excepciones ni debilitamientos en el escenario de la política nacional. También, como lo mencionó don Daniel Camacho, lo recordamos en la lucha que él mismo lidera por toda una década, en los años de 1950, por la reforma de las humanidades. Para Rodrigo Facio y otros académicos que lo acompañaron en esa empresa, como Carlos Monge, Enrique Macaya, Abelardo Bonilla, era necesario darle a la universidad la unidad de que carecía. Era urgente ubicar la formación humanística como eje clave en la formación de los futuros profesionales para que pudieran desarrollar de manera integral su compromiso con la comunidad. Y en el año de 1958, en otro de sus discursos de clausura del ciclo lectivo, dice, creo yo que con mucho orgullo: hemos roto sin perturbaciones ni conflictos el patrón clásico de facultades de tipo eminentemente profesionalista, insulares y desconectadas,
y lo estamos sustituyendo por un modelo revolucionario en el que las ciencias y las letras están concentradas en departamentos de una facultad central que al mismo tiempo tiene a su cargo un programa de estudios generales, administra un primer año común a toda la universidad, ofrece carreras en todas las ramas de esos mismos departamentos y se divide con la de educación la forja del profesorado de segunda enseñanza. Un maravilloso principio, una maravillosa idea que concretaron en 1957, pero que lastimosamente se perdió en el tiempo, creo yo por lo menos. Defendió el desarrollo de las humanidades en la universidad, les decía yo, durante todos los años en que fue rector. De hecho, ya desde 1952 había emprendido con Carlos Monge la batalla por ese desarrollo en la institución y había señalado con claridad, junto con Carlos Monge, los objetivos que esa formación humanística buscaba desarrollar en el estudiante. Un pensamiento crítico y reflexivo, una capacidad contextual y proyectiva para el análisis de las situaciones, decía, una clara comprensión del papel que juega la ciencia en el desenvolvimiento humano, una vocación socialmente constructiva, un fuerte interés por la expresión creadora y una conciencia de la necesidad de defender los valores éticos. Eso por una parte. Por otra, parece importante señalar que en una universidad interdisciplinaria en la que se ubica la esencia del quehacer académico alrededor de la docencia, la investigación y la acción social, siempre está presente, como ya se mencionó, su pensamiento en torno a las y los estudiantes, que son concebidos por Facio como el centro de la vida institucional. Todos sus discursos están llenos de reflexiones en torno a los estudiantes y al valor de su participación en la vida institucional que les da tanto en el gobierno estudiantil, en los procesos de evaluación, etcétera, etcétera. Y comenta en el año académico de 1955 los esfuerzos que está realizando precisamente en el mejoramiento de las condiciones para los estudiantes. Dice, la universidad viene realizando un esfuerzo sostenido por abrir a todos la oportunidad, por darle a todos los medios, exención del pago de matrícula para quienes carecen de recursos, servicios de orientación personal, vocacional y profesional, servicios médicos, desgraciadamente, dice Facio, en muy pequeña escala hasta ahora, ayuda económica a quienes la requieran para seguir adelante. Y en otro de sus discursos, más adelante señala, en cumplimiento de sus deberes sociales, la universidad tiene que estar abierta a todo costarricense. Seguro que hoy matizaría con el asunto de género, ¿verdad? Sin otro límite que el de su capacidad y vocación. Que ningún joven talentoso y esforzado se quede fuera por razón de falta de recursos. Es el lema, dice Facio, que hemos incorporado a nuestras banderas. Un eje muy importante en su vida y en el desarrollo que motiva lo que hoy la Universidad de Costa Rica tiene como vida estudiantil. Y otro eje que quiero resaltar del pensamiento y de la acción de Rodrigo Facio es la creencia en una universidad como centro de libre pensamiento y, por supuesto, como dije al principio, de su autonomía. Pero Facio entendía muy bien el influjo de la universidad en la sociedad. Creo que la mayor parte de los universitarios y universitarias nunca hemos estado de acuerdo en que la política incida en las decisiones de la vida universitaria, pero se comprende también que no es posible ignorar la importante relación existente entre la universidad y la sociedad, que roza el plano de la política. Y Rodrigo Facio nos enseñó que es posible moverse en ambos espacios sin confundirlos. En otras palabras, que si bien la academia puede ayudar a la política y viceversa, ambas esferas tienen sus especificidades y sus propias reglas que hay que respetar. Y es que Rodrigo Facio trasciende los límites de la universidad, porque fue un hombre polifacético, ya se ha dicho, abogado, economista, educador, historiador y político, una personalidad integral, interdisciplinaria en ella misma. Por esa razón, no se puede ignorar que durante su vida él no se limitó a ser testigo de su tiempo, sino que también fue un actor político. Desde su juventud, en el Liceo de Costa Rica, en la naciente Universidad de Costa Rica, desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales, desde los partidos Socialdemócrata y Liberación Nacional,
desde la Asamblea Nacional Constituyente y desde los diferentes cargos políticos que desempeñó. Es un hecho que Rodrigo Facio nos enseña sobre la importante relación existente entre la universidad y la sociedad, porque al vivir él los sucesos del Centro de Estudios de los Problemas Nacionales, participar de su creación y al soñar un modelo de sociedad y de país, recordemos que él participa en la elaboración de la propuesta de desarrollo socialdemócrata, tiene muy claro el importante papel que la universidad está llamada a jugar en este proceso. En ese modelo que sueña Facio, la función de la institucionalidad pública es fundamental y la Universidad de Costa Rica tiene para él un rol relevante. Ahora, independiente del color de sus preferencias políticas y de la evaluación que hoy podamos hacer de ellas, el hecho es que desde allí Rodrigo Facio soñó con un modelo de país y debemos reconocer que fue consecuente con su pensamiento en la acción política. Fue un intelectual al que la realidad no le fue ajena, que no se enclaustró en una torre de marfil, que buscó en la aventura del conocimiento y la participación política su transformación para mejorar la calidad de vida de las mayorías. Estaba convencido, como lo explicita en su discurso del año 1954, que la universidad tiene la especial condición de reflejar al país con todas sus virtudes y sus defectos, y que por otra parte tiene la obligación de reaccionar frente al país buscando fortalecer sus virtudes y reducir sus defectos. Cuando solo se da lo primero, la universidad es representativa de la patria, pero solo en un sentido pasivo. Cuando se da también lo segundo, lo es en un fecundo sentido de superación y mejoramiento. Y lo vuelvo a citar textualmente. Digamos de una vez que quienes hoy estamos al frente de la institución pretendemos una Universidad de Costa Rica que al tiempo refleje a Costa Rica y busque su perfeccionamiento. No una universidad inerte que considere su misión nacional el adaptarse irremediablemente a las cosas tal cual son. Yo insisto en esta idea. En su modelo de sociedad, el mercado coexistía con un desarrollo institucional fuerte, tanto en el plano económico como en el social. Un desarrollo institucional que contemplaba un sistema extendido de salud y una educación pública vigorosa en todos sus niveles. Una educación pública vista como necesaria para el desarrollo social, pero también como mecanismo de movilidad vertical. Rodrigo Facio, propulsor de las instituciones autónomas en el país o semiautónomas, es un nacionalista convencido. El Estado para él es importante como gobierno y administración de todos los bienes comunes, como gendarme que proteja al país de los abusos del capital externo y que brinde seguridad a los costarricenses, pero y sobre todo, el Estado debe garantizar para Facio que cada uno de sus ciudadanos tenga una calidad de vida aceptable. La propuesta del Centro de Estudios para los Problemas Nacionales es sobre todo un reto cultural, concepto de nación con libertad, con justicia y con democracia. Y quisiera concluir diciendo que hoy en día, pese a las ideas predominantes, muchas personas seguimos siendo fieles a ese pensamiento y nos resistimos a aceptar planteamientos que buscan debilitar a la educación pública y sobre todo a la educación superior, lanzándola como si fuera una mercancía más al ámbito del mercado. Rodrigo Facio nos motiva a reivindicar el papel de la educación pública, en especial el de la educación superior, como parte esencial de las políticas que pueden frenar una crisis y como componente necesario para colocar al país en las mejores condiciones posibles. Un mejor país en todos los sentidos es imposible de alcanzar, lo refiere en su discurso de 1958, con una educación pública deficiente y desfinanciada. Con otras palabras, mucho menos con universidades públicas limitadas en sus recursos e imposibilitadas por ello de alcanzar la excelencia en la docencia, la investigación y la acción social. En el modelo de sociedad que sueña Rodrigo Facio, donde la función de la institucionalidad pública es fundamental y la logran desarrollar, la Universidad de Costa Rica tiene para él un rol relevante sin sacrificar su autonomía. Un Estado de Derecho social que tiene que ser regido, según Facio, por la educación, por una educación concebida como espacio de oportunidades, de equidad, de acceso y de respeto a la diferencia. Desde luego que hoy, casi 8 décadas después de creada la institución, se generan y se abren nuevas expectativas
pero la luz de lo que sembró Rodrigo Facio en las décadas de 1950 y 60 nos sigue iluminando el sendero. Y termino diciendo que este breve comentario no pretende ni puede cubrir el pensamiento completo de Rodrigo Facio, solo busca comentar algunas ideas compartidas que condicionan el desarrollo pasado de un país que elige una senda menos injusta, por lo menos hasta hace algunas décadas, y el de una Universidad de Costa Rica exitosa que logra defender en un largo proceso de transformaciones necesarias sus principios estatutarios básicos, donde siempre, como decía al principio, encontramos el pensamiento de Rodrigo Facio. Muchas gracias. Doctora Yamilet González García, exrectora de la Universidad de Costa Rica. Doctora Teresita Cordero, miembro del Consejo Universitario. Doctor Daniel Camacho, director de la Revista de Ciencias Sociales. Doctor Carlos Palma, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Estimado público presente. Me ha correspondido el honor de comentar 2 discursos del exrector Rodrigo Facio Brenes, publicados en el número especial de la Revista de Ciencias Sociales que hoy se presenta. Agradezco a don Carlos Palma esta invitación, en primer lugar porque el pensamiento de Rodrigo Facio plasmado en esos 2 discursos refleja una gran visión de futuro, dando los lineamientos sobre lo que sería la universidad que hoy vemos. Por otro lado, porque constituyen documentos históricos importantes para la memoria universitaria que ayudan a conocer la situación de nuestra institución en los años 50. El primer documento es el discurso pronunciado por el rector Facio el 22 de diciembre de 1954 con motivo del acto de clausura del año académico. En esa época, el acto de clausura anual coincidía con la graduación de los estudiantes. Ese día fueron 166 graduados. En 1954, Costa Rica contaba con 933,000 habitantes, el tercio de los cuales en San José. La Guerra Civil de 1948, 6 años atrás, había dejado heridas aún frescas en la sociedad. Don Pepe Figueres era el presidente de la República y teníamos una economía incipiente basada en productos agrícolas. Se estaba promoviendo en la prensa la firma de un tratado de libre comercio con Guatemala y en Europa se temía por una posible invasión soviética. Ni siquiera se había firmado el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. En palabras de don Rodrigo, abro comillas, Costa Rica se está haciendo grande, o, quizá mejor dicho, está alcanzando un grado de crecimiento tal que, súbitamente, nos percatamos de que ideas, instituciones, modos de actuar y sentir a que el país se hallaba habituado, comienzan a quedarle chicos. La aldea que se desespereza y busca convertirse en ciudad. Cierro comillas. Nuestra Universidad de Costa Rica había sido fundada 14 años antes. En su discurso, don Rodrigo Facio establece claramente la vocación de libertad, la necesidad de establecer relaciones cordiales, de respeto, con los poderes de la República, pero respetando la libertad y autonomía de la institución. De este discurso es su célebre oración que vemos hoy en el auditorio de la Facultad de Derecho y que ya citó doña Yamilet. Luego de unos párrafos donde recuerda la génesis de la Pontificia Universidad de Santo Tomás, don Rodrigo comenta las razones del cierre de esta, para dar prioridad a la educación secundaria y por el agotamiento del modelo de la universidad colonial sin autonomía y ligada al obispado. Enseguida pasa a exponer la evolución histórica de la universidad en nuestro país, distinguiendo 4 etapas. La primera, de 1843 a 1888, que corresponde a la mencionada Universidad de Santo Tomás y su esquema colonial, reproducido en nuestro país. En ese entonces, la educación primaria estaba a cargo principalmente de los ayuntamientos o municipalidades. El segundo momento corresponde a la sustitución de esa universidad por unas pocas escuelas profesionales, como las de Derecho, Agricultura, Enfermería y Farmacia, al mismo tiempo que se desarrolla y consolida la educación primaria y secundaria.
En palabras de don Rodrigo, comienza a trabajar la levadura del civismo costarricense. La tercera etapa corresponde al, abro comillas, restablecimiento de la universidad, pero esta vez como un conjunto de escuelas profesionales antiguas y nuevas, con unidad tan solo formal y un tanto desconectadas de la comunidad, pero restablecida. Cierro comillas. Indica además que en la enseñanza secundaria se plantea un cambio para que pueda cumplir múltiples fines sociales, en coordinación con el ciclo universitario, pero no exclusivamente para preparar personas para la universidad. La cuarta etapa, mencionada en el discurso, corresponde a la reforma universitaria de ese momento, donde don Rodrigo Facio plantea la necesidad de contar con una universidad con unidad orgánica y funcional, en palabras de él, que no sea solo el simple agregado de partes distintas. En esa reforma, el rector Facio Brenes quiere evitar el, abro comillas, agrietamiento producido por los feudalismos profesionales y la brecha abierta por la absurda dicotomía de hombres de ciencia y hombres de letras. Cierro comillas. Luego de leer estas líneas, me quedé reflexionando si habíamos cambiado mucho desde esa época en cuanto a esos feudalismos. Es común, aún en nuestros días, que haya celos y entrabamientos porque a veces buscamos más el bien particular de nuestras unidades académicas o de investigación antes que el bien superior de toda la institución. Pareciera que hoy en día no hay una sola universidad de Costa Rica, sino muchas. Vemos divisiones significativas entre la sede central y las sedes regionales. Vemos diferencias importantes entre personal en propiedad y personal interino. Vemos realidades distintas entre el personal que hace solo docencia y aquel que hace también investigación. Y desde luego diferencias en el quehacer habitual de las áreas del saber, lo cual puede ser natural. Lo ideal sería tener una convivencia entre personas y áreas de saberes distintos, pero respetuosos todos unos con otros, comprendiendo y valorando el trabajo de los demás colegas. ¿Cómo podríamos llegar a esa convivencia? Yo creo que la Universidad de Costa Rica debe profundizar en el trabajo inter y transdisciplinario, empezando con la docencia, de manera que en los cursos de distintas disciplinas y ojalá de diferentes áreas, los estudiantes trabajen sobre temas en conjunto y cada uno potenciando lo que sabe ser mejor. Por ejemplo, en un curso de química industrial recientemente tuve la oportunidad de ver el resultado final de una actividad docente que constituyó en el desarrollo de una crema para la piel. Hablando con los docentes encargados, se piensa que el trabajo de los estudiantes se pudo haber enriquecido con interacciones con un curso de farmacia para ver asuntos de inocuidad para la piel y etiquetado, con un curso de administración de negocios para estudiar asuntos de costos y eventualmente establecer un plan de negocios, con un curso de comunicación para diseñar la promoción del producto, etc. En el caso de la acción social, los trabajos comunales se prestan maravillosamente para este tipo de interacciones dentro de las comunidades, lo cual además nos permitiría llevar a ellas una imagen de unidad y no de desarticulación, como a veces sucede con los TCU, que, por ejemplo, llegan a comunidades cercanas a sedes regionales y éstas no están ni enteradas de la actividad. ¿Acaso no somos la misma universidad? Y en la investigación tampoco sabemos hacer el trabajo transdisciplinario. Lo veo de cerca en el Espacio Universitario de Estudios Avanzados, UCREA, el cual coordino. Hicimos el año pasado una convocatoria para proyectos de investigación transdisciplinarios, pero la mayoría de las propuestas, siendo excelentes desde el punto de vista de la investigación, adolecían de ser casi siempre monodisciplinares. Se proponía hacer un trabajo, entre comillas, interdisciplinario, pero donde una disciplina era la dominante, con objetivos de investigación innovadores, pero la participación de las demás disciplinas estaba subordinada a la disciplina dominante, siendo usadas como meras herramientas de análisis, de cálculo o de divulgación. Me parece que tenemos mucho que aprender en el trabajo transdisciplinario en todos los niveles y por ello creo
que esta etapa del feudalismo no está completamente superada. El segundo discurso que se me encomendó corresponde a la inauguración del pabellón de química, el 26 de abril de 1958. Este discurso fue pronunciado casi 3 años y medio después del que comenté anteriormente. Ya la reforma universitaria estaba en marcha y llevaba un fuerte impulso, con la creación de los estudios generales y haciendo un esfuerzo importante por construir, con recursos propios, la infraestructura inicial de lo que hoy llamamos Ciudad Universitaria Rodrigo Facio. Ya se había inaugurado un año antes el edificio de la Facultad de Ciencias y Letras, hoy llamado de Estudios Generales o Enrique Macaya Laman. En este edificio, por cierto, está aún el decanato de la Facultad de Ciencias, cosa que no muchos saben en esta universidad. El decanato de la Facultad de Letras se trasladó en los años 80 al edificio que hoy ocupan. El discurso, de nuevo brillante y visionario, indica que, abro comillas, nuestra ciudad universitaria en construcción corresponde, en el aspecto arquitectónico, a las necesidades académicas y científicas de la nueva organización de la universidad. No ha sido nunca intención nuestra deslumbrar al visitante ni arrancarle frases de admiración con el espectáculo de un conjunto de edificaciones, superior en su magnitud o divorciado en sus características de las posibilidades reales del país y de las necesidades concretas de su desarrollo espiritual y material. El objetivo simplemente ha sido prestarle acomodamiento a los quehaceres de nuestros estudiantes, maestros e investigadores. Cierro comillas. El rector tenía muy claro que la actividad académica debía contar con instalaciones adecuadas y que la investigación era parte intrínseca de esta actividad académica. Cita, por ejemplo, la célebre frase del pensador argentino Ricieri Frondizi, abro comillas, universidad que no investiga es universidad que está a la espera incesante del correo, ya que debe vivir totalmente a expensas de lo hecho por instituciones foráneas. Cierro comillas. Don Rodrigo tenía claro que la universidad no solo debía formar en la parte técnica o profesional, de ahí la importancia que le daba a los estudios generales. Por ejemplo, manifestó que, entre comillas, el técnico se construye sobre el hombre de ciencia y el hombre de ciencia sobre el hombre culto, moral y socialmente responsable. Cierro comillas. De esta manera también hacía énfasis en la importancia de la formación ética que debemos inculcar en la universidad. Más adelante indica que, abro comillas, la formación científica básica permite adaptarse a la constante evolución técnica característica de nuestros días y deseamos además que se adquiera mediante una adecuada perspectiva cultural, una capacidad de juicio independiente con sentido de responsabilidad histórica, cierro comillas. Es decir, habla de formar personas responsables y con criterio experto. Relaciona también el rector el quehacer universitario con el sector externo, indicando que las modernas formas de producción han dado lugar a una intensa demanda de especialistas en los campos más variados, a tal punto que si no se cuenta con una provisión adecuada de estos, el crecimiento económico se encontrará fatalmente comprometido. El edificio, que en esa época costó poco más de 1,5 millones de colones, venía equipado con casi $500,000 en equipos para laboratorios y mobiliario, todo pagado con recursos propios de la institución y haciendo la construcción mediante licitación pública. Cabe destacar que en la inauguración del edificio estuvo presente don Orlando Bravo, quien aún se encuentra activo en la universidad como profesor emérito de la Escuela de Química. Don Rodrigo visualiza a la formación en química tanto como servicio para la futura área de salud, como la formación de docentes en química para la secundaria, pero también piensa en la formación de químicos para que se dediquen a la ciencia por sí misma. De las palabras de don Rodrigo Facio en ese discurso, junto con los discursos en que se inauguran los edificios de Ciencias y Letras y el de Microbiología, se puede trazar muy bien la historia de la Facultad de Ciencias y su prehistoria, lo cual resulta de mucho interés para mí,
sobre todo ahora que estamos terminando de construir el edificio de aulas y laboratorios para ciencias básicas. Ese va a ser el primer edificio propio de la decanatura de la Facultad de Ciencias. Ese impulso constructivo de la Universidad de Costa Rica a finales de los años 50 es comparable con el impulso constructivo actual de la institución. Durante décadas fuimos creciendo poco a poco, casi con las mismas instalaciones, estrujándonos cada vez más. La ampliación de actividades que ya visionaba don Rodrigo Facio en los años 50 se había dado. La UCR ya no solo era una casa de estudios superiores con carreras profesionales, tenía además múltiples actividades de acción social y de investigación, además de variadas y complejas tareas administrativas. Resulta muy grato compartir hoy la mesa con doña Yamilet González García, quien en tiempos recientes supo dar este nuevo impulso constructivo a la universidad, aprovechando las oportunidades del momento, como el préstamo del Banco Mundial y el fideicomiso con el Banco de Costa Rica, además del uso de recursos propios. No debemos olvidar que esto último fue posible también porque en la administración anterior de don Gabriel Macaya Trejos se había puesto orden en la estructura de costos de la institución, en particular con la proporción de salarios con respecto al presupuesto total de la universidad. Me siento muy orgulloso de estar en esta casa de estudios en la que los distintos rectores y rectora han sabido ver hacia el futuro para poder tener la institución que el país necesita. A ese futuro, quienes ocupamos cargos en la administración universitaria, debemos darle dirección para emprender nuevos retos, como el ya mencionado respecto al desarrollo del trabajo transdisciplinario o bien la consolidación de la universidad digital, más abierta y más accesible y, por qué no, más eficiente en su quehacer. Enhorabuena a quienes tuvieron la feliz idea de reproducir estos discursos de don Rodrigo Facio, que nos permiten retomarlos y verlos con la luz de nuestros días para permitirnos guiar al futuro a la Universidad de Costa Rica por nuevos rumbos. Muchas gracias.